Muchas gracias a todos por estar aquí. Thank you very much for coming. Y bueno, hay muchas deudas que tengo que pagar en esta ponencia y me da mucho gusto ser presidido por alguien como Dana Levy, que ya explicó la frontera con la que voy a trabajar, y también a James Ramsey por animarme otra vez a repensar mis apuntes de Bakhtin. Entonces voy a iniciar, voy a leer, y si queda tiempo les muestro los clics para ilustrar lo que voy haciendo, porque si no vamos a hacer bueno. El cine y la literatura han abordado copiosamente el asunto de la migración desde hacia regiones imaginadas en los sueños y forjadas con retazos de historias. Los desplazamientos económicos, fenómeno presente en toda la historia humana, son motivados por la búsqueda de un bien escaso en el lugar de origen, sea agua, petróleo, libertad de expresión, alimento o trabajo. Abordamos aquí dos momentos y dos desplazamientos distintos. Entonces voy a hacer mucha referencia a dos sueños, dos tal, para irnos guiando. El primer momento histórico fue provocado por la explotación de petróleo en la región denominada la Faja de Oro, al sur de Tamaulipas y al norte del estado de Veracruz, en México, donde los propietarios de terrenos fueron orillados a venderlos a las compañías petroleras, lo que modificó su forma de vida y el paisaje de la zona para siempre. Sus historias individuales fueron acalladas por los grandes discursos de la explotación y la expropiación petrolera. La explotación del petróleo desde fines del siglo XIX, su proceso de asimilación y aculturización, creó una forma de vida distinta en el Golfo. Aquí nos ocuparemos solo de la manera como queda registrada la invasión del territorio para su explotación y sus consecuencias para los extranjeros y los lugareños. Es la representación de pocos invasores y un solo territorio. En otro segundo momento, vamos a hablar del desplazamiento de cientos de miles de migrantes centroamericanos que atraviesan la Faja de Oro, ahora drenada y acosada por el crimen organizado, en su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. Es la representación de un tránsito, de un movimiento que obliga a ir abandonándolo todo. Es la representación de un despojo rapaz de muchos contra pocos. Rosa Blanca es el primer momento, es la película de la que voy a hablar, es el primer momento, es la representación del sueño americano entendido como el que ve en el territorio de América, no Estados Unidos, el continente, una tierra rica en recursos que deben ser explotados por quien lo pueda hacer más allá de los derechos de posesión o ascendencia. Es el sueño del ladrón. El sofisticado americano roba al sencillo mexicano ignorante. El segundo momento es La Jaula de Oro. Que es la otra película, que es la representación del sueño americano de un grupo de migrantes que huyen del fracaso de todas las políticas de bienestar aplicadas por numerosos y fallidos gobiernos corruptos, que huyen de guerrillas, de guerras étnicas, pero en su migrar sufren explotación, xenofobia y abuso, y es el sueño del migrante. Es el despiadado mexicano, ahora va a robar al sencillo migrante inexperto. Los sueños americanos son dos. El primero, del extranjero que baja del norte al sur a conseguir los recursos para generar riqueza al mínimo coste, y el segundo, del trabajador que sube de sur a norte para buscar mejores condiciones de vida. El sueño americano de bajada requiere una gran capacidad de organización, tecnología, persuasión y habilidades para la invasión, la culturización y la asimilación, muchos ciudad. En cambio, el segundo sueño americano, que impulsa el viaje de cuesta arriba de otro extranjero, es una empresa siempre representada como solitaria, dolorosa y mortal. El territorio del Golfo de México se fue transformando desde la llegada en 1869 de los ingenieros estadounidenses Samuel February y George Dixon, quienes comenzaron la construcción de una pequeña refinería en el puerto de Veracruz, terminada en 1886, a la que le pusieron El Águila. Es importante este nombre porque luego en la película va a aparecer Condor Oil Company, ¿no? Entonces, Águila y Condor, you y luego en 1881 el doctor Adolf Autry instaló una refinería rudimentaria con el nombre de La Constancia en el campo Furbero, en las afueras de Papantla, Veracruz, muy cerca de Poza Rica, Veracruz. Otro elemento muy interesante porque ahí está emplazada la Rosa Blanca, para producir petróleo, pero para combustible de lámparas. Tras décadas de presencia, culturización y conflictos mal resueltos, viene una crisis en los años 30. A lo largo de una década, esta situación se va a empeorar hasta que llegue la expropiación, que nacionalizó y continúa la explotación petrolera en la región. La historia de ese sueño ha sentado las bases del imaginario individual, regional y cultural de los mexicanos contemporáneos, incluido yo. La región del Golfo y la occidental de las sierras recibe un flujo humano que ha pasado invisible pero no indemne.
Literalmente, esta migración pasa desapercibida, es decir, sin nada y también sin ser vista, a menos que se le considere un peligro o víctima de algún crimen o abuso. Quité las citas para que hubiera una cita donde hay un reporte de cuántos migrantes están habitando ahora casas del Infonavit en Ecatepec y son visibilizados solamente como ahora los invasores. Hoy, para los migrantes, el sueño incluye sobrevivir al trayecto hacia ese lugar soñado. Aquí nos referiremos a dos aspectos: la explotación de recursos y de personas y la migración. La migración es, en esencia, una cuestión de sobrevivencia y es una decisión individual que nace de las entrañas del individuo y no de la colectividad. Uno de los autores dice esto. Las historias de las explotaciones y las migraciones está llena, digo yo, de silencios, está mutilada y el cine intenta hacerla visible empleando recursos narrativos, a veces muy convencionales y maniqueos, en el caso de Gabaldón, o bien otros un poco más dirigidos hacia un realismo intimista y erático, es una invención mía, que tendré que soportar, como el de Quesada 10, este hieratismo de sus personajes. Por el corredor mexicano, de México hacia Estados Unidos pasan normalmente o habitualmente 12.2 millones de migrantes al año, y que equivale al 6% mundial de desplazamiento, según el informe de las migraciones en el mundo de la Organización Internacional de Migraciones. Este traslado ocurre siempre en condiciones de peligro, está motivado por la carencia y la pobreza. Esta ruta sigue el trazo de las vías férreas que fueron en su momento tendidas para el comercio de mercancías nacionales. Bueno, estas son las regiones de la Faja de Oro, que es una región muy rica, y me tengo que ir moviendo acá, no lo voy a regresar a estos ejemplos para verlos, pero quiero que tengan esto en cuenta. Estos migrantes que se van a mover atraviesan este territorio, vamos a ver esto, ¿no? Y se llama así, se le han puesto el tamaño del infierno. Bueno, tengan eso en mente. Esta ruta sigue entonces es el trazo de vías férreas que fueron en algún momento tendidas para el comercio de mercancía y ahora pues se usan para la transportación no nada más de materias primas, mercancías, sino también en los últimos años para el transporte de miles de migrantes centroamericanos que cruzan México en su paso hacia los Estados Unidos. Y aquí definida como una economía que repele personas pero necesita mano de obra barata. El primer caso es, me regreso, Rosa Blanca. Es la película de Gabaldón, de Roberto Gabaldón, basada en la novela homónima de Betraven, y de 1929, la novela, y en esta película el botín es la riqueza petrolera de México y el abuso de los norteamericanos sobre los lugareños. Es un filme de estructura convencional, lineal, en la que una sola línea argumental enfrenta el deseo de la compañía Condor Oil a conseguir un rancho para explotar el petróleo del subsuelo. Rosa Blanca es una superficie en la que todo es prescindible, excepto lo que está debajo, ¿no? La vive gente sencilla que trabaja mientras idílicamente se aferra a un modo de vida feudal de la próspera hacienda, representada como un espacio edénico, labrada por trabajadores pobres, honestos y respetuosos de su patrón, que es Jacinto Yáñez. Viven en una riqueza subterránea incomprensible. Es también la historia de una región de México que empezó a desbordar abundancia, que es la Faja de Oro, en la que por supuesto ya localizamos algunos top hoy, ¿no? Está Cerro Azul con el Pozo 4 en 1916, Ébano con el Pozo 1, que producen millones de barriles en ese momento. Es el México profundo, creo yo, de creencias e ideas, representado en la película, de valores de la tierra, de la solidaridad, pero también el de la ignorancia y del negocio, ¿no? Del que se va a aprovechar el gringo, que está representado indistinguible de los holandeses, los alemanes o los ingleses que están en esa región. Aparecen de una sola manera. En la película vamos a ver en un momento al poderoso presidente de la compañía, que se llama Robert Collins, rubio, irascible y pragmático extractor de petróleo, que a su vez es explotado por una bellísima Georgette, que es Christiane Martel, que dirige al mundo, ambos desde Los Ángeles, en el estado, y esta presencia pues obviamente es impulsada por varios negocios. Entonces quiero aquí solamente aclarar esto. En la película aparece representado el poder norteamericano extendido por el licenciado Pérez, luego también por un contratista, y también tiene una contraparte que es el gobernador del estado de Veracruz, representado como la ley, así como Juárez, perfecto. En la cinta el beneficio del petróleo es abstracto, aparece, aparte del dinero que dan por trabajar para extraerlo, su sustancia concreta es dañina, mancha, no hay mucha relación, la gente no entiende qué está pasando en ella. Entonces quiero que veamos este clip. No, mujer,
Aquí no se enoja nadie. Es la rosa ¿No blanca. se llevó su botella de aguardiente? Y este es un quemador y vamos a ver cómo se aprovecha para iluminar la noche. ¿Para qué quieren tanta tierra? Me acuerdo de la hacienda de don Alcedo, lo que era y lo que le han vuelto. Él no quería venderlo, si ya ves, la que vendió fue la viuda. Pero tú no ibas a vender aunque ayudaras, ¿verdad? No, yo no. Jacinto, tengo miedo. Es una retórica como bastante anticuada para 1961. Es el cine clásico. Estados Unidos, ¿verdad? Es clásico, ¿verdad? ¿Cómo aparece el dominador? También muy convencional. Y siempre aparece esta música de jazz muy sensualosa cada vez que aparece. Y esta toma que a mí me recuerda mucho a Orson Welles en la presentación. En 1961, estamos replicando factores de los años 40. Morning, Mr. Collins. Good morning, Mr. Collins. Good morning, Mr. Collins. Okay. Good morning, Collins. Morning, Y aquí nada más replico que tiene que quedar muy claro el poder, ¿no? Ahí, el nombre de este señor. Ok. En la siguiente, vamos a ver, y ya porque si no, no vamos a terminar nunca, hay muchos ejemplos, ya quedará acá, en la que aquí el gringo es representado, perdón, como un ser bastante fácil. Ya, pero vean eso. Gran parte de la película es en inglés. Known as the Rosa Blanca. Precisely, thank you. The White Rose. I merely wish to be reassured that the board's wishes have been carried out. I thought this trial has been already settled. It is not settled, and it's not a trial. There it is. A dot on the map. Es exactamente la faja de oro que les mostré antes, Surrounded by ¿no? our other properties. Its main importance lies in the fact that if we do not acquire it, Royal Dutch may and drain off our oil by offset wells along our boundaries. This we cannot permit. Exactly. Tens of millions in profits are involved. Y esa es la representación del villano, ¿no? A sizable trifle, gentlemen. Y se nos complica. Bueno, You were ordered to buy it tengo any aquí porque price. ya lo que sigue es cuando dicen, bueno, y si hay que matar al propietario, se mata y ya. Pero tampoco hay que ser tan gachos con los gringos. Ok, el sueño americano llegó, triunfó al obtener riquezas baratas pero costosas en vidas hasta que se restableció la justicia por obra del gobernador, del cónsul y del presidente. Por eso el discurso de la película acaba denostando al invasor y su avaricia, entronando al presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, y la explotación petrolera que dejó fuentes de trabajo y un país que dominaba a su progreso petrolero y sindicalizado que parece justificado desde la película. Que no se los va a mostrar, me tienen que creer, pero la película acaba con esta gran retórica para eso, ¿no? Y finalmente la otra parte, que es La Jaula de Oro, del 2013, en la que yo creo que Diego Quemada Díez lo que hace es poetizar resumidamente la secuencia de obstáculos que deben sortear tres jóvenes para llegar al otro lado. Basada en una realidad mucho más cruenta, violenta y compleja, el viaje de estos personajes tensa un hilo de un complicado entramado: la miseria, la pobreza y estos elementos de carencias. Los personajes de La Jaula de Oro son jóvenes guatemaltecos menores de 18 años que viven en la precariedad y para salir de ella arriesgan todo. La apuesta está siempre en lo que vendrá. Por eso, pronto en la película aparece la figura vertebradora de la historia, que es la vía, el camino, el vagón, el tren, el viaje en sí y no el destino. Este empleo del recurso visual del tránsito, del movimiento, contrasta con las escenas en las que nos muestran las condiciones de lo estático, ¿no? Esas son las representaciones de la cantidad de gente que pasa por esto. Hay muchísimas representaciones aquí para esto, de la ruta del migrante, ¿no? La película está emplazada en esa ruta que nunca la muestra. Este empleo del recurso visual del tránsito, del movimiento, contrasta con lo estático, que es México. Sara y Juan salen de una chabola, otro personaje, Samuel, sale de un basurero inmenso y de repente de la nada aparece Chuck, que es un joven tzetzal que no habla español. Otro elemento de no vamos a entender, pero aquí no hay traducción de tzetzal español,
de ninguna manera. Lo dinámico, en cambio, es el tránsito que permite huir del peligro al tiempo que se acerca a otras trampas. Semejante a un road movie, la cinta va haciendo más durar a sus personajes con cada autodescubrimiento. La cinta de Quemada 10 es una propuesta postcolonial en la que las identidades se desdibujan y los buenos de antes son los malos de hoy, pero los desvalidos siempre terminan por ser el motivo del abuso criticable desde una denuncia más sutil, menos panfletaria, creo yo, que la de Gabaldón. En la película se insiste en que el objetivo de quien viaja es llegar a un punto que a veces no se puede imaginar, solamente oído, visto, conversado en retazos de historia, que es el sueño americano, que es un topoy en la narrativa del migrante, denominada deslocografía, cuando se representa en el cine los recorridos o desplazamientos impulsados por la imaginación de ciudades o regiones de abundancia más allá de donde se vive. Es una cita de María Inés Carlomagno. Para los mexicanos apostados al acecho a lo largo del camino, parece que no es el sueño americano lo que persiguen, sino aquellos que persiguen al sueño americano, quienes a su paso son convertidos en mercancía, vendidos, violados, masacrados sin más razón que una extraordinaria y feroz xenofobia. Y con esto termino. Triplex ratio, que es como le puse a la ponencia, es ¿cuál es el papel de la imagen o de esta construcción poética, cinematográfica? La primera función podría ser, de esta imagen sería el caso una instrucción para que sepamos más del problema y hacernos conscientes de la peripecia de unos seres concretos frente a su noción de querer mejorar, que es el migrante. La segunda función de la imagen sería la memorística, que es la imagen cinematográfica interviene en los asuntos humanos para representarlos, no los copia, sino que los hace legibles para ponerlos en un contexto y procurar que no se olvide, como el caso de Jacinto Yáñez y el despojo de los terratenientes. La tercera función de la imagen es estimularnos a la acción, y aquí yo diría que es apelativa y perlocutiva, por lo menos ver más allá de lo que solamente a veces opinamos. Aquí tenemos una diferencia. En La Rosa Blanca hay un estilo de representación de la historia más clásico que resuelve el conflicto de malos y buenos, y la historia sigue su curso, y en cambio en La Jaula de Oro se nos propone que el sueño americano, mostrado en la secuencia de fotos que se toman con dinero ya apostado acá, que voy a ponerlo solamente acá, ¿no? Es mucho más complejo, es un lugar al que no se va a llegar. Conclusiones. En las cintas revisadas, una familia perdió la hacienda, pero el país ganó el petróleo. En otra, el recorrido de 3 jóvenes dura apenas 1 hora 50 minutos, y en la vida real dura 3 semanas en promedio. El cine nos permite acercarnos a la dimensión humana de los protagonistas en la película, que apenas tienen un papel en la vida real. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra capacidad de advertir en la construcción y evaluar el peso, empleo y relevancia que le damos a las representaciones para forjar nuestra opinión del mundo. La representación de los mexicanos en La Rosa Blanca, puestos en escena como un grupo masivo de indios de traje de manta que viven y trabajan arduamente en una especie de paraíso que será el botín de guerras extranjeras, o el enemigo es claro, son los otros. La solución del problema es la expropiación. En La Jaula de Oro, el recurso explotado es el cuerpo del migrante. Los migrantes atraviesan una naturaleza exhausta, un medio opresivo y miserable que es México. El enemigo son los mexicanos. A lo largo del viaje, el infierno son los otros: el narco, el traficante, el traidor, el burrero y al final el sniper o el Minutemen. Hay que dejar la chabola, el basurero, la selva para llegar a la nada. No hay expropiación posible. Muchas gracias.